Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo te va? Espero que realmente te encuentres muy bien. Mi nombre es Benjamín y soy misionero de Palabra de Vida Perú. Qué privilegio tenemos una vez más esta mañana de poder meditar en la Palabra de Dios. Así que te quiero invitar a poder ir al libro de Hechos, capítulo 21. Daremos lectura del versículo 27 al 40. Leamos la Palabra de Dios. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Aquí nos encontramos con un ejemplo de la vida de Pablo, que pese a las advertencias que le habían hecho de lo que iba a acontecer con su vida al ir a Jerusalén, vemos una valentía en su vida por estar dispuesto a aún entregar su propia vida, como lo había declarado en el capítulo 20, versículo 24. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén? Tenía que ir a Jerusalén y arriesgó su vida por tratar de resolver un problema que surgía dentro de la iglesia. Era la creciente división entre los judíos legalistas y los creyentes gentiles. Así que era una situación grave y el apóstol sabía que él podía ser parte de la respuesta. Pero esto no lo podía resolverlo a la distancia o mediante representantes, sino tenía que ir él personalmente a Jerusalén. Así que fue su amor por sus hermanos judíos que lo llevó a ir. Fue por causa del Evangelio que Pablo fue hacia Jerusalén. Ahora, al estar ya en Jerusalén, a Pablo le estaban acusando falsamente, ya que la multitud, los judíos que lo vieron, empezaron a sacar una conclusión precipitada por lo que habían visto. Al ver a Pablo en el templo, simplemente lo que ellos pensaron es que había contaminado su edificio sagrado porque había introducido hombres gentiles. Ellos sacaron una conclusión equivocada por causa de sus prejuicios, porque ellos tenían en mente de que a donde iba Pablo también iban sus amigos gentiles. Entonces, al ver a Pablo ahí en el templo, inmediatamente sacaron como un prejuicio de que Pablo estaba ahí con sus amigos gentiles. Esto causó una gran revolución
en los judíos, de tal manera que todos empezaron a tomar a Pablo, a la ciudad a conmoverse, a golparse y empezar a acusarlo, querer arrestarlo y aún querer asesinarlo. Sin embargo, ahí intervino el tribuno para poder tratar de resolver el problema que estaba aconteciendo. Sin embargo, él preguntó al pueblo qué había pasado y nadie le daba ninguna respuesta, porque no sabían lo que estaba aconteciendo. Así que al no hallar respuesta se lo llevó a la fortaleza y ahí Pablo, en este punto, él decidió que era tiempo de hablar. Así que habló en griego y después vino un discurso que lo verán en el capítulo 22. Pero ¿qué lecciones podemos aprender aquí de Pablo? Primero, la lección de valentía, de estar dispuesto a ir a un lugar donde le habían advertido que le iba a pasar mal. Pero no solamente un ejemplo de valentía, sino un ejemplo de confianza plena en el Señor, pese a todo el sufrimiento que ya estaba pasando frente a la acusación falsa. Un ejemplo no solamente de valentía y confianza, sino también un ejemplo de saber tomar una oportunidad para predicar el Evangelio y no frenarse frente a las adversidades. Su compasión fue más que las presiones o el sufrimiento que iba a pasar. Que podamos realmente tener esa misma compasión de Pablo, de estar dispuesto a compartir a otros el Evangelio, pese a las adversidades, a los prejuicios que puedan haber. Si te quiero animar en esta mañana y recordarte que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor, sino te animamos a que sigas profundizando y escribas tus aplicaciones personales. Dios te bendiga.